Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos aquí entonces para declarar la palabra y vemos que los juicios de los sellos se encuentran precisamente en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17. Y va a estar muy emocionante, yo creo que muy importante que a usted le quede en su corazón, porque será una palabra que le va a edificar. El apóstol Juan introduce el libro diciendo en el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis, dice las cosas que serán después de estas. Es decir, Juan tiene una revelación, el Espíritu Santo le habla, Jesús le habla y le dice: esto no ha acontecido, esto va a pasar, así que escríbela. Y aquí vamos a conocer los acontecimientos que ocurrirán en la tierra en el gran día de la ira de Dios. Así que estemos pendientes. El libro de Apocalipsis nos presenta la consumación del plan de Dios, el cual concluirá con la gran tribulación, o como se le conoce también en el Antiguo Testamento como el día del Señor, o tiempo de angustia de Jacob. Así que desde el Antiguo Testamento nosotros escuchamos en la palabra de ese día. Es increíble, siglos atrás y milenios, podemos decir, cómo el Señor está hablando de esto. ¿Por qué Él no esperó los últimos momentos? Yo no sé. Pero Dios quiso revelarlo y decirle a la humanidad entera: no es un asunto de hombre, es un asunto mío. Lo que yo digo lo cumplo. Y se lo dijo a hombres que tienen siglos de estar muertos, pero nos lo revela ahora a través de su bendita palabra. Leemos en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7, que dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Vea cómo la expresión, ¿verdad?, de ese día, que será un día no pequeño, un día grande, dice la palabra del Señor. Y también dice que nunca habrá un día como este, hermanos. Así que si se dijo de antemano y se ha repetido de generación en generación, es porque este tiempo, mi hermano, no es comparado a ningún tiempo como fue en el pasado. Así que dice Daniel también 9:24, tiempo para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así también lo vemos en la palabra a través de Daniel. Y Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no lo habrá. Hermano y amigo, vemos tan apremiante y tan como subraya la palabra del Señor de los días que se avecinan. Nosotros estamos ya a las puertas de estos días y hemos dicho que Israel es el reloj de Dios. Así que con esta parte de la revelación veremos cómo Dios se manifiesta en contra de los poderes gentiles que están al mando del mismo Satanás, y cómo llegará a la tierra la manifestación de la ira del Dios Todopoderoso, y cómo sus enemigos tendrán que inclinarse ante su presencia, aunque no lo hayan querido. En este día el hombre impío clamará por la muerte y no podrá encontrarla, sino que tendrá que presentarse ante la furia de la venganza del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Así que, mi hermano, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Si en alguna manera usted ha visto algunas películas que lo sorprenden, que lo impactan,
capten esto que viene, mi hermano, no hay palabras para explicar lo que está sucediendo. Vamos a ver entonces la presencia de los 4 jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver la manifestación de los mártires de Jesús y la ira de Dios sobre los poderes gentiles. Ese es el resumen de lo que estaremos compartiendo en este momento. Hablando de la presencia de los 4 jinetes del Apocalipsis, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 8. La gran tribulación es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Para aquellos que no están familiarizados. Jacob es el hijo de Abraham, es el que Dios le dio la promesa junto con Abraham de una nación grande. Jacob, en otras palabras, es la nación de Israel, el pueblo de Israel que Dios llamó para servirle, que lo escogió dentro de todas las naciones. Ese es Jacob. Y habla de que Jacob, Israel, que es el reloj de Dios, estará en medio de esa gran tribulación. Y la gran tribulación en el Antiguo Testamento es un tiempo que no guarda relación con la iglesia. Por eso nosotros creemos que la iglesia será levantada de la tierra antes de este periodo. Yo te pregunto, ¿perteneces a la iglesia del Señor? ¿Ya tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O solamente perteneces a una religión? Ahora, cuando nosotros vemos la iglesia, ¿verdad? Que es levantada, Dios tiene un propósito principal, una vez que la iglesia es levantada, para su pueblo Israel. Entonces, vemos nosotros que está dividido en secciones, ¿verdad? La iglesia estará en el cielo, habrá la boda del Cordero, en los tribunales, la boda del Cordero, mientras que aquí en la tierra estarán sucediendo cosas que las personas no lo quieren. Hoy en día estamos mirando, mis hermanos, cómo esta pandemia está empobreciendo los países. Aquí hay un anuncio de hambre. Hemos hablado y escuchado mucho de África, de la situación como África ha vivido. Sin embargo, esta situación se está generalizando una vez que pase esta pandemia y se viene la segunda etapa de esta pandemia. Imagínense cómo va a quedar el mundo. Así que Jeremías 37 al 9, yo quiero leerlo todo esto para que usted pueda entender y yo también comprender más sobre lo que dice la Escritura. Y bien, la Escritura lo describe como un tiempo de angustia. Ya lo dijimos, angustia para Jacob. Empiezo con el primero que dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Qué bueno, mi hermano, en ese tiempo Dios va a guardar a Jacob. Sin embargo, le ha hablado de huir, ¿verdad? Si está en la ciudad, si está en el campo, que no regrese. Si está fuera de la casa, que no regrese a la casa. De una o de otra manera el Señor va a proteger a Israel, a Jacob. Pero de ella, dice, será librado en aquel día, dice el Señor de los ejércitos. Yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Bien, vemos aquí que habla, ¿verdad?, de que ellos nunca más, Israel nunca más va a estar en esclavitud como lo estuvo en el pasado. Nunca más va a ser razón de risas de otros. No, Israel no va a estar en esas condiciones, sino que Dios la va a proteger y la va a librar para siempre. Todas las coyundas, hablando, ¿verdad?, en su tiempo, ¿verdad?, y ya no estarán atándolos a ellos. Ya serán una nación completamente libre y por toda la eternidad. Y hemos visto en los estudios anteriores el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, donde establece las razones por las cuales Dios tiene reservado este tiempo.
Y nos dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Esa última semana que le corresponde a Israel tiene como objetivo limpiar, expiar los pecados. No más en la tierra habrá pecado, porque el Señor se encargará de limpiarlo. En pocas palabras, Dios va a cumplir su propósito sobre Israel y sobre esta tierra. Tiempo de juicio para los poderes gentiles. Bien, habíamos dicho que está la nación de Israel, el pueblo de Israel, y están las demás naciones que se le llaman gentiles. Árabes, es todo, lengua, tribu y nación es considerada como los gentiles. Hay un pueblo especial que sigue siendo especial ante los ojos de Dios, que son los judíos, y por los cuales estamos llamados a orar y a bendecirlo donde quiera que ellos se encuentran, porque a través de ellos vino el Mesías, nuestro Salvador. Aleluya. Dios los usó a ellos, y a través de ellos hoy la iglesia del Señor se proclama una iglesia salva. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, que eso es el texto para este día. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Quisiera decirles que en el capítulo 5 lloraba Juan, porque no había quien pudiese abrir los sellos. Cuando hablamos de sello, en este caso era un rollo que estaba sellado, nadie podía abrirlo. Bueno, de modo que eso llevó a preocupar a Juan en su situación espiritual y en lo que había de venir, y él quería saberlo, y su corazón se entristeció por eso. Pero de repente él escuchó que había alguien que lo podía abrir, y era el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios, el Verbo hecho carne, aquel que derramó su sangre por nosotros, aquel que venció de la muerte. Él sí podía abrir el libro. Y entonces inicia el capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Aquí vemos, ¿verdad?, este ser viviente llamando a Juan, al apóstol Juan, al profeta Juan, y le dice: quiero que veas. Y fue una orden. Vemos cómo el Cristo inmolado, el Cristo glorificado y fue el designado para abrir los sellos e iniciar los acontecimientos que ocurrirán en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Así que nadie podía hacerlo, solo el Señor Jesucristo. Y Él mismo se encarga de abrir los sellos, porque ya rebasó, ¿verdad?, la paciencia, ya no más para el ser humano. Hoy en día, hace poco precisamente se reunieron varios líderes de naciones para firmar algo que está en contra del plan de Dios, como es el aborto. Precisamente el 6 de este mes de mayo se fueron y firmaron, y entre ellos está Costa Rica. Oh, señores, no saben lo que están haciendo. Nosotros como iglesia de Dios y muchos del pueblo de Costa Rica, la mayoría nos oponemos a esto. Ustedes acarrearán las consecuencias y el juicio por lo que han firmado, porque van a seguir matando a niños. Nunca ha habido tal holocausto en la tierra como lo que se ha estado sucediendo en los últimos años. ¿Cómo esperamos que Dios venga y tenga misericordia sobre algunas naciones y personas cuando se las han entregado al demonio, a Satanás? Hay ignorancia ahí, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo, y nos hemos unido muchos para decir no al aborto y a otras cosas. Sin embargo, esto tiene que seguir. ¿Por qué? Porque al final Dios va a cumplir su propósito sobre los gentiles.
Cuando el Cordero abre el primer sello, vemos que uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, ordena al apóstol Juan venir a mirar la salida de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Habla del caballo blanco, del caballo bermejo, del caballo amarillo y del caballo rojo. Ya lo vamos a describir. Los 4 jinetes darán inicio a la primera serie de juicios y se dirigen a la tierra trayendo sobre ella ruina y mortandad. En Apocalipsis capítulo 6 del 2 al 8 lo vemos. La idea es representar a través de los caballos, representar un movimiento creciente de fuerza satánica que entrará en acción durante el tiempo de la gran tribulación. Además vemos que de los 4 jinetes, al abrir los primeros 4 sellos, aparecen cada uno de ellos. En el versículo 2 leemos: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando nosotros no estamos muy metidos en la Biblia, atribuimos este versículo a Jesucristo, pero vemos que no. Este versículo tiene que ver precisamente con el anticristo. Dice que salió venciendo y para vencer. ¿Y de qué color es el caballo? El color del caballo es blanco. Tipifica paz, representa paz. Pero este tipo de paz es ficticia. El primer jinete venía montado en ese caballo y vemos cómo se inicia lo que nosotros llamamos el periodo de la tribulación como un periodo de paz, aunque será una falsa paz, como dice 1 Tesalonicenses 5:3, un periodo de falsa paz. Pero todo aparenta que las cosas están bien para la raza humana. Y muchos van a decir, se equivocaron los cristianos. Vean lo que está sucediendo, vean el tiempo que estamos viviendo. Y ellos se burlarán del cristianismo, pero no saben lo que los espera. En este periodo se permitirá la predicación del Evangelio de Cristo. Los judíos llevarán esta palabra a un lado y a otro. Este es uno de los grandes ministerios que el Señor le ha dado a ellos. En Mateo 24:14 vemos que el Evangelio del Reino será predicado a todo el mundo. Bendito Dios, a todo el mundo será predicado. Este jinete trae un arco y una corona. Y su propósito era salir venciendo para vencer. Bien, arco, corona. Recuerden que cuando Juan escribió no había el armamento que nosotros tenemos hoy. Pero bien, se habla aquí de la primera influencia del anticristo, quien desea tomar el lugar de Cristo ofreciendo paz. Y aunque la logra por un poco de tiempo, su victoria será parcial. Bendito sea el nombre de Dios. En el versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Habla de violencia. El segundo jinete estaba montado en ese caballo bermejo, un color rojo fuego, el cual caracteriza un tiempo de guerra. Y usted recuerda lo que dice Mateo 24:6: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Será un tiempo difícil, aunque sea esa primera etapa de la última semana. Habrá guerras, rumores de guerra. Ya lo hemos escuchado nosotros por mucho tiempo, pues esto se va a agigantar. Hoy se habla de la guerra biológica y ya estamos viendo algunas manifestaciones de esta. Bendito sea Dios. En el versículo 5 leemos: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, dice Juan,
Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Como vemos, mi hermano, el tercer jinete estaba montado en un caballo negro. Bueno, lo asociamos con mortandad, lo asociamos con muerte, etcétera, etcétera. Y aquí caracteriza tiempo de un hambre severa. Tiempo de un hambre severa. En estos momentos los gobiernos, por lo menos el nuestro, busca cómo paliar la necesidad de las personas que han quedado sin trabajo. Y eso es bueno. Pero llegará el momento que ya los gobiernos no podrán, porque el hambre se encontrará por todas partes, será severa y se declararán impotentes para ayudar a su país. Producto precisamente de la situación que ha dejado el periodo anterior es esta. Y yo pienso que si nos siguen encerrando en las casas y mandan este tipo de enfermedades, pues las naciones, los pueblos quedarán con poco dinero como para hacerle frente a esta necesidad. Esta hambruna afectará a las naciones gentiles de la tierra y traerá desesperación a sus habitantes. Esto llevará a los hombres a proveer lo mínimo para la alimentación de su familia, porque vemos que es una balanza que lleva en su mano. Un denario era el sueldo de un hombre en Palestina. Por este precio obtendrían muy poca comida y sin embargo los artículos de lujo estarían allí, pero no se podrán comprar. Vean cómo aquí se prepara también lo que tiene que ver con la marca del anticristo, ¿verdad? Que ya todo está preparado. Si hay hambre, es fácil convencer a las personas para que se pongan la marca en la mano o en la frente. Esto abre el camino precisamente a la manifestación, ¿verdad?, del anticristo, para que él tome el control precisamente de toda la humanidad. En el versículo 7 leemos: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bendito Dios. Vemos que el 4º jinete viene montado en un caballo amarillo. Un periodo de mortandad, de gran mortandad. Eso significa que va a haber mucha muerte. La muerte reclama lo que es la parte física, la parte material. Entonces, sabemos que ese es un espíritu que ha estado desde la caída del hombre, y entonces va a darse gusto trayendo a las personas a su muerte, a la muerte física. Pero y se habla de que la 4ª parte de la humanidad morirá en ese entonces. Imagínense, si somos 7 millones, será un poco más de 1.750 millones de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es algo inexplicable de la muerte. Ahorita se habla de una X cantidad por la muerte a través del virus que está corriendo y de otras enfermedades, pero eso no es comparado cuando venga ese juicio de parte de Dios para la humanidad a través de la necesidad, ¿verdad?, del hambre, y a través de la mortandad que se esté dando en esos momentos. Iglesia, usted ya no estará aquí. Nosotros ya nos iremos con el Señor. Si tú no has aceptado a Cristo, es el momento que tú le entregues tu alma con una sencilla oración, pidiéndole perdón a Dios de todo tu corazón, invitándolo que venga a ti. Él te perdona y tú no tendrás parte en ese lugar de sufrimiento en la tierra. Porque vienen tiempos
difíciles, mis hermanos. Así que yo te pido que reflexiones en estos momentos con esta canción que tenemos ya para usted. Bendiciones. Su imagen, Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor, por eso entrégate sin más reserva. Por ti, Señor, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. En quien nunca te olvidará. Busca en quien siempre ansio encontrarte. Bríndale honra, Él te da paz. Debes amarle, oh alma
la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que sin reservas. Por ti, Señor, jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu cielo, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Aleluya, aleluya. Es tiempo de meditar. Tenemos un alma donde nosotros radica ahí muchas cosas que tal vez no la podemos decir, pero está el espíritu, están los pensamientos, está todo lo que Dios nos dio en esa parte interna que yo le llamo el hombre espiritual, que lo hemos descuidado. Pero es tiempo de que cada uno de nosotros, mis hermanos, volvamos a ver para adentro y buscar de veras estar en paz con Dios. Acabamos de hablar de los 4 jinetes. En esta parte vamos a compartir un poco la manifestación de los mártires de Jesús, iniciando con el versículo 6-9. Vemos que las almas, ¿verdad?, de los mártires, las almas de los mártires de Jesús aparecen al momento en que el 5º sello, ¿verdad?, se da, ¿verdad? Cuando es abierto el 5º sello, entonces ahí se está dando las almas de los mártires. Leemos: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, gloria a Dios. Entonces vemos que ellos tenían un testimonio de ser verdaderos cristianos, tenían un testimonio de ser fieles a Dios, eran diferentes al mundo. Es interesante, mi hermano, cómo la gente nos rechaza, cómo la gente nos odia, aún en estos tiempos no nos toleran, pero no son ellos. Los que están allí en ellos son los que hacen que no podamos tolerar, nos puedan tolerar. Así que no es raro que esté pasando cuando hay un mover satánico bien fuerte. Estas almas, que son personas de los mártires, están precisamente en el cielo porque fueron martirizados en la tierra por su fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas almas serán las que morirán en el primer tiempo, ¿verdad?, de la tribulación. Prueba de ello es que sus verdugos todavía están vivos. Es decir, te recuerde que hay 3 años y medio, ¿verdad?, y otros 3 años y medio hablando de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ellos son acribillados, son asesinados en ese momento por causa de su testimonio, por causa de ser fieles al Señor.
Estas almas están deseosas de que Dios haga justicia, de que Dios haga venganza por lo que se les ha hecho. ¿Recuerdan el caso de Abel allá en el Antiguo Testamento? Cuando Caín lo mata, su sangre pide justicia. Así que por eso dice la palabra de Dios que la vida del ser humano está en la sangre. Y Dios, que conoce todos los lenguajes, escucha el lenguaje de esa sangre que está pidiendo venganza. ¿Verdad? Esto nos muestra que al morir hay una actitud diferente entre las almas que mueren en la tribulación, como aquellas almas que mueren cuando están en el tiempo de la iglesia. En Hechos capítulo 7, versículo 59, la última parte dice: Señor Jesús, hablando Esteban, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esta es otra de las razones por las que se piensa que estos mártires no son los mártires de la iglesia, sino más bien los mártires de la gran tribulación. Ellos reclaman venganza, mientras que la iglesia siempre está trabajando para que haya perdón, aun cuando una persona como Esteban es asesinado. Las almas de estos mártires se encontraban, dice, debajo del altar donde se echaba la sangre de los sacrificios. Es interesante, desde el Antiguo Testamento había un altar, se sacrificaba el cordero, ¿verdad? Y ahí caía la sangre. Estas sangres estaban ahí. Es, por decirlo así, un sacrificio vivo, totalmente entregado a nuestro Dios. Desde ahí clamaban a gran voz, según el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una pregunta que se le están dirigiendo al Señor. Esta petición nos indica que sus verdugos todavía están en la tierra y están haciendo desastre, y ellos están intercediendo para que se cobre venganza, se haga justicia. Mi hermano amado, y es que hoy en día hay personas que no sienten nada, que su situación de matar, de hacer daño, no les afecta en nada. Es tremendo el mandamiento que Dios ha dado por las generaciones: no matarás. Y la gente sigue matando como que nunca va a ser juzgado. Y entonces la matanza será peor en ese momento con respecto a lo que ha pasado en tiempos pasados. Esta venganza la claman a Dios. Ellos saben que de Dios es la venganza y el dar justa retribución a los que son sus enemigos. Por esta causa ellos claman a Dios como soberano de la tierra. Él lo hará cuando Él así lo considere. Mi hermano, vemos que ahí están ellos clamando por venganza. Ellos saben que es en Dios, o que en Dios hay justicia, y que Dios es el único que puede establecer y ejercer juicio contra los malignos. Mi hermano, ahora lo estoy diciendo de esta manera, pero en ese momento será un caos en la tierra. Mientras que ellos están allá clamando ante el altar de Dios, en la tierra sigue buscando cómo destruir y apoderarse de lo que queda. Debemos recordar el consejo que nos da el apóstol Pablo en Romanos 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que en los tiempos que estamos viviendo, debemos dejarle toda venganza a Dios. Deje que Él actúe y Él lo hará mejor que nosotros. Ahora, el Señor le contesta a los mártires, y en el versículo 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas. Gloria a Dios. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos
como ellos. Es decir, ya Dios tenía la lista de todos los que iban a ser mártires en la gran tribulación. Y entonces le dijo, tengan paciencia. Y se les dio vestidura blanca. Vemos que la vestidura blanca representa paz, ¿verdad? Representa santidad y un acuerdo con Dios. Vemos que en todos los tiempos habrán mártires por desear ser fieles a Dios. Hoy usted y yo debemos de sacrificarnos cada día más para honrar al Señor, aunque no tengamos que morir como ellos, pero sí morir a este cuerpo. Estas almas tenían que saber que ellos no eran las únicas y que todavía quedaban otros que también serían martirizados por causa del Señor, por su fidelidad a Dios. Así que vemos, mi hermano, que estos mártires no están muertos ante los ojos de Dios, aunque ante los ojos de los hombres estén muertos, pero ante Dios no están muertos. Así es que todos nosotros, si morimos en Cristo, vamos a estar vivos en Él, delante de su presencia, porque la Biblia dice que Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Mateo 24, versículo 9 y Mateo 24, versículo 22, leemos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Habla de tribulación. Entregarán a tribulación, los matarán. No hay misericordia para los cristianos en ese tiempo, los matarán. Aún en estos tiempos, mis hermanos, hemos escuchado de noticias y visto videos donde se han matado a cristianos por solo el hecho de ser cristianos. Dios mío, esto en todos los tiempos está sucediendo, pero ese sería en mayor escala. 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero decirle que si usted se quedó del rapto de la iglesia, si usted se quedó de irse con el Señor, posiblemente estaría en esta situación y debe de decidir si se entrega al maligno o renuncia a su vida por causa del Señor. Pero no es necesario esperar este tiempo, si hoy podemos hacerlo gratuitamente, sin ningún costo, sin ningún sacrificio más que poner nuestro cuerpo en obediencia a nuestro Padre Celestial. Mientras el juicio viene, Dios les viste con las vestiduras de los santos, dice la palabra, vestiduras blancas, que son el resultado de sus acciones justas, según Apocalipsis 19:8. Aquí se le está declarando a estas almas el tener paciencia para esperar a sus consiervos. Hermanos, que también pasarán por esta misma experiencia. Hermanos, quiero nada más reafirmar eso, que habrán muertos de día en día, semanas, meses a meses, mientras duren estos 7 años de la última semana, habrá sacrificio cual no ha habido nunca. Por eso es tiempo de que nosotros tomemos en serio lo que significa el Evangelio de Dios y rindámonos al Señor y vivamos para Él, porque solo Él nos puede librar de este tiempo de angustia. Escuchemos la siguiente canción.
Muchas veces queremos vivir toda la vida y eso nos frustra a nosotros por situaciones de que no podemos cumplir tantas cosas, pero la canción dice vivir un día a la vez. Hoy usted se consagra al Señor con el sueño de vivir toda la vida para el Señor, pero hoy vivir para el Señor. Cuando viene la prueba, hoy la vencemos. Cuando viene la lucha, hoy la vencemos. Hoy vamos a estar en la presencia del Señor un día a la vez, y un día veremos a nuestro Señor, que es lo que nosotros esperamos. Por eso la iglesia del Señor debe estar constantemente esperando al Señor. Hoy más que nunca someternos al Señor y estar a la expectativa. Cuando uno sale afuera, vuelve a ver para el cielo. De repente uno dice, bueno, Señor, ahí tú vas a venir. Y es cierto, Él va a venir en una nube y nosotros vamos a ser levantados. Así que un día a la vez. Vimos los 4 jinetes, acabamos de leer también y compartir un poco sobre los mártires. Y ahora, mi hermano, vamos a hablar sobre la ira de Dios, sobre los poderes gentiles. Estamos versículos 12 al 17, ¿verdad? Vemos que Dios actúa. Vemos a Dios estremeciendo la naturaleza para usarla en contra de sus enemigos. Y el texto lo atestigua claramente. 6:12 dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así que nosotros estamos viendo a través, hermano, de la palabra, que la misma naturaleza toma acción, y no por sí sola, no porque se le ocurre, no, es que Dios ejecuta sus juicios sobre la tierra. Podemos entender la manera en que Dios traerá grandes cataclismos que harán transformar la tierra en la cual nosotros vivimos, así como el espacio sideral que nos rodea. En este periodo Dios demostrará más, ¿verdad?, que tiene más poder sobre la naturaleza que Él ha creado, y que sobrepasará y va a sorprender a los impíos. Vemos que Dios va a usar la naturaleza en contra de los malos. Ahora, los científicos están analizando y están poniendo esos binóculos, ¿verdad?, fuertes para el cielo, y están estudiando el espacio, y ellos mismos están hablando de meteoritos, etcétera, etcétera, que están viniendo hacia la tierra. Hay una expectativa, y algunos pues tienen planes de poder contrarrestar alguna de estas fuerzas que vienen. Pero Dios está anunciando, los tiempos se han acortado, está cerca la venida de Él, y está cerca también los acontecimientos y la última semana con la cual Dios tratará con Israel y tratará también con la raza humana. Este sello ocurrirá durante la primera mitad de las 70 semanas que profetizó Daniel, antes de la manifestación del anticristo que se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis. Los reinos del mundo tendrán que saber que Dios es todopoderoso. Lo han ignorado, pero lo van a tener que saber. ¿Por qué? Porque veremos tantas cosas que estarán sucediendo, y rápidamente, porque serán uno tras otros. En 7 años, nosotros muchas veces hemos tenido un tiempo de que no hay temblores, que no hay terremotos, que no hay inundaciones, pero esos 7 años serán seguidos las cosas, mis hermanos, que estarán sucediendo en la tierra. Y vemos terremotos. Hablando de terremotos, habla de las islas serán movidas. La palabra de Dios dice que muchas islas van a desaparecer, mi hermano, y uno viendo un poco de esto, uno ve pequeñas islas, pequeñas ciudades, pequeños aeropuertos donde se llegan las personas a recrear, o hay personas habitando en el Pacífico. Tan solamente en nuestra isla aquí, el Coco, son como 500 kilómetros, ¿verdad? Hay una pequeña población. Posiblemente esa isla desaparecerá del mapa, y otras islas también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque serán tiempos de angustia, tiempo de tribulación los que vienen para la tierra. El versículo 15 dice: a los reyes de la tierra, y a los grandes, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, y a todo siervo y a todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ya la gente notará, mi hermano y mi hermana, que ya es Dios actuando, y que la muerte ya no los puede alcanzar, porque ellos van a pasar una gran tribulación, hablando sobre los gentiles. Así que tremenda declaración de humillación para los altaneros y orgullosos y enemigos del Dios Altísimo. Eso es lo que nosotros estamos viendo en estos días por causa de la palabra de Dios, por lo que Él ha determinado. Pero nosotros, los seres humanos, nos hemos comprado el juicio de Dios. En esos días, los habitantes de la tierra, de todos los extractos sociales, estarán llenos de terror. El pánico les traerá caos y confusión
frente a lo que estará ocurriendo, ellos no tendrán la menor idea de lo que deberán hacer en aquellos momentos en que Dios derrama su ira. Es más, algunos tal vez ni piensan que es Dios. ¿Por qué? Porque están tan ciegos, porque su mente se cauterizó. Es allí cuando estos cobardes tendrán que caer de rodillas, como muchos caen hoy, dándose golpes en el pecho cuando sienten un mínimo temblor en la tierra. En aquellos días se mostrará lo que hay en el corazón de los hombres y dónde está su confianza. En vez de ellos clamar a Dios, clamarán a los ídolos de piedras, a los objetos inanimados, a sus propios dioses, para que estos les puedan ayudar a huir de la misma presencia de Dios, quien en ese momento se levanta ante ellos como el invencible Jehová de los ejércitos. Bueno, algunos, como lo dice el estudio, ¿verdad?, reconocerán que es Dios y buscarán otro tipo de apoyo pensando de que habrá otro poder más grande que el de Dios. Otros en su ignorancia clamarán a sus ídolos, pero no tendrán respuesta. El gran día, mi hermano, de la ira de Dios. El cordero, descrito aquí, tenía 7 cuernos, hablando del 5:6 de Apocalipsis, lo que nos muestra que Él es poderoso en fuerza y en capacidad para arremeter contra sus enemigos y derramar su ira sobre los hombres que han rechazado la bendición de Dios desde el principio de los tiempos hasta estos tiempos, que han rechazado su amor, que han rechazado su gracia abundante, su salvación que Él la ofreció por siglos de los siglos. Hoy ya no hay tiempo, ese día ya no habrá tiempo de perdón, sino que la ira de Dios caerá. Recordemos que la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero bien, llega el momento, como en los días de Noé, que Él ya no soportó, le dio todo el tiempo a la humanidad y ellos no obedecieron, y entonces vino el juicio del diluvio en aquel tiempo. Y la Biblia también habla que en los postreros días está reservado un juicio de fuego sobre la tierra. Ese gran día el Cordero iniciará tiempo más terrible, que comenzará con estos acontecimientos y terminarán con la majestuosa creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva, como dice la palabra de Dios, donde Él mostrará eternamente con los redimidos, ¿verdad? Él se mostrará con los redimidos que han sido por la sangre del Cordero de Dios. Mi hermano, esto es poco lo que yo le estoy diciendo a usted con respecto a los acontecimientos de esos días. El juicio de Dios es severo, es fuerte, y ya estamos a las puertas. La ONU, ¿verdad?, y los grandes hicieron un plan desde 2015 hasta 2030, un proyecto, ¿verdad?, donde hay cosas que ellos han querido implantar y lo vienen haciendo, mi hermano amado. Y no sé qué proyectos tienen después del 2030, pero todo indica que hay un proyecto de parte de Dios para esta década que va a sorprender a la raza humana. En el Antiguo Testamento vemos muchos pasajes que apuntan a ese día, ¿verdad? Como es Isaías 4:2, habla Jeremías, habla Sofonías, entre otros, mis hermanos. Y en el Nuevo Testamento también habla de estos días terribles, como Primera Tesalonicenses, como Segunda Tesalonicenses, Pedro, Apocalipsis, ¿verdad? 1:10, lo que nos indica que todos estos pasajes se asocian con estos eventos reveladores en esta porción del Apocalipsis. Y entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Dice así en el libro de Segunda de Pedro, en este caso Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, 11 al 14, nos dice, Segunda de Pedro 3,
11 al 14. Amados hermanos, estemos pues preparados para aquel día, para que estos acontecimientos no nos hallen haciendo lo que no le agrada a Dios, sino que, citando las palabras dichas por el apóstol Pedro, nos animemos a andar en santidad como lo dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es el consejo final que nos da el apóstol Pedro. ¿Por qué no oramos en este momento? Y le hablo a la iglesia del Señor. Le hablo a usted que es hijo de Dios. Que no descuide este tiempo que le ha dado el Señor. Que no se desvíe. Más bien que tú vengas al conocimiento de Dios. Ora conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios, tu palabra me habla de que yo debo estar preparado, ser diligente, Señor, porque vienen días difíciles para la tierra, Señor amado. La Biblia habla de que esto que nuestros ojos ven van a ser quemados. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy una vez más nos reconciliamos contigo. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Límpianos de toda maldad, te lo rogamos, Padre amado. Oh Señor amado, toma mi vida porque yo te la entrego. Toma mi corazón porque es tuyo, Señor. Renuncio a toda clase de pecado, Señor. Me vuelvo a ti, Padre, en adoración y en consagración. En el nombre de Jesús, el tiempo que me queda de vida, te lo entrego a ti. Amén y amén. Muchas gracias. Dios te bendiga y que esta palabra te anime para ser fiel al Señor. Bendiciones. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Cristo vive en mi parroquiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mi parroquiero ser, en tus manos de gloria, en gloria te creo Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yeah. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Yo
Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria.